visto también el trienio liberal, lo tenéis ahí, la segunda fase, entre 1820 y el 23, y por último nos hemos quedado ahí en la década absolutista, o también conocida como década ominosa, porque fue por lo menos los primeros momentos y los finales pues bastante duros, ¿vale? Así que bueno, voy a pasar un poquito hacia adelante. Estuvimos viendo las ejecuciones que va a llevar a cabo con el coronel Riego, ¿no? Que es el que, digamos, protagoniza el pronunciamiento militar en Cabezas de San Juan. Y un poquito más tarde... Dime. Perdón por el retraso. No te preocupes, Alidia, no te preocupes. Estamos aquí ya. Nada, estamos repasando un poquito lo que vimos el último día, ¿vale? Cómo van a ejecutar al coronel Riego, cómo van a ejecutar también, aunque aquí no aparece, pero yo os dije que lo pusierais, al señor Juan Martín Díez el Empecinado, ¿vale? Aquel guerrillero. Y un poquito más tarde también pues van a ejecutar al señor Torrijos y a Mariana Pineda, que también estuvimos hablando de estos personajes, ¿vale? Bueno, creo que nos quedamos ahí. Ahí tenéis pues los dos cuadros, ¿no? Este lo podéis ver en el Museo del Prado, que está, bueno, pues pintado un poquito más tarde, ¿no? En 1888, ¿vale? Por Gisbert, pero, bueno, es un cuadro que si vais al Museo del Prado, la verdad que impresiona un montón, ¿vale? Se suele analizar cómo los presos, pues, estos dos personajes que son Argüelles y el propio Torrijos, bueno, pues digamos que se cogen las manos, ¿no? Antes de ser fusilados, bueno, y ahí en las playas de Málaga, pues los fusilan. Aquí tenemos al personaje Mariana Pineda, que muy jovencita, con 26 años, pues simplemente por bordar una bandera liberal y bueno, fue acusada de traidora, de alojar a liberales en su casa. Bueno, en fin, al final pues también la ejecutan sin ningún tipo de miramiento, ¿vale? Bueno, creo que nos quedamos por aquí. Bien, a partir de, todavía estamos en la década absolutista, en esta década absolutista, ¿vale? Pero aquí hay como una segunda fase dentro del absolutismo que va a ser como más moderada, ¿vale? Yo pondría aquí esa fase, pues va a ser a partir más o menos de 1825-1826. Bueno, puedo escribir muy bien, 1825-1826, y poner ahí entre paréntesis por presiones internacionales, ¿vale? Por presiones internacionales. Eso no significa que el régimen se va a convertir en liberal, ni mucho menos. Es decir, va a seguir siendo un sistema totalmente absolutista, pero sí que es verdad que va, digamos, a realizar algunas reformas, no liberales, ni mucho menos, pero sí podemos ver algunas características por esas presiones internacionales que va a hacer que Fernando VII pues no sea tan duro, digamos, ¿no? Las ejecuciones van a seguir, eso está claro. Una de las características de esta apertura o de este régimen un poquito más flojo es que de todas las instituciones del antiguo régimen, la que no va a restablecer, ¿vale? Va a ser la Inquisición, ¿vale? La Inquisición en este último periodo pues no se restableció, ¿vale? Nos lo dice aquí, ¿vale? ¿Por qué va a tener por qué va a ser un periodo un poquito más moderado? Os he dicho, por esas presiones internacionales. Tenéis que relacionar España o lo que ocurre en España con lo que está ocurriendo en esos momentos en Europa, en el mundo. Y si recordáis un poquito lo que estudiamos en cuarto de eso, pues va a haber una serie de oleadas revolucionarias en sentido liberal, que son las revoluciones de 1820, luego vendrían las de 1830 y luego vendrían las de 1848. Pero en 1820 ya estallan algunas revoluciones en sentido liberal, como en Portugal, en Nápoles, e incluso en Rusia, lo que se llama la revolución decembrista. Y claro, eso va a hacer que Fernando VII, bueno, pues intente hacer una política un poquito más moderada, ¿vale? Es por eso. Sin embargo, eso no quiere decir, os he dicho, que su política vaya a cambiar, o sea, mucho, no cambió mucho, él siguió ejecutando. De hecho, fijaos, la ejecución del señor Torrijos
del militar, pues es en el año 1831, ¿vale? Bien, esto que tenéis aquí, estos dos puntitos que tenéis aquí, sería, yo pondría ahí en este corchete, pues como las oposiciones o la oposición, digamos, que va a tener Fernando VII en esta etapa y, bueno, básicamente a partir de entonces, ¿no? A partir de entonces, Fernando VII va a tener estas oposiciones o esta oposición. En un primer momento, lógicamente, por los liberales, ya sabemos por qué, lógicamente, aquí tiene lugar ese pronunciamiento, ese, digamos, intento de conspirar con Fernando VII, pero ya vimos, el otro día lo vimos, que fue traicionado y va a ser ejecutado en Málaga junto con, bueno, junto con un montón de compañeros suyos, ¿no? Pero no solo los liberales van a ser enemigos de Fernando VII en esta etapa, sino también los absolutistas más radicales, ¿vale? Los absolutistas más radicales que no están de acuerdo con ese nuevo rumbo que están tomando por esa apertura o esa fase más moderada que está tomando la política absolutista de Fernando VII. Así que estos, digamos, estos absolutistas radicales no quieren retroceder ni un ápice en lo que es la política absolutista. Estos van a ser los llamados realistas o carlistas. Se llaman carlistas porque va a tomar el nombre del propio hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, ¿vale? Entonces, podríamos decir que aquí es cuando surge el partido carlista. Y daos cuenta que todavía no ha nacido la futura Isabel II. Estamos hablando del año 1827, 1826, 1825, más o menos, cuando Isabel II sabemos que nace en 1830. ¿Vale? Por lo tanto, el partido carlista ha surgido ya antes del nacimiento de la hija de Fernando VII. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenéis digamos, el líder de los carlistas, Carlos María Isidro, ¿vale? No hace falta que pongáis de Borbón, Carlos María Isidro, se supone. Y bueno, claro, de momento, como en esos años, en 1827, Fernando VII sigue intentando tener hijos, ya vimos con sus 4 esposas el problema que tenía de macrosomía genital, que no era capaz de concebir hijos, pues claro, le convertía a su hermano en el sucesor, ¿vale? En el sucesor al trono. Y él estaba, pues, lógicamente, muy contento. Pero lo que no le gustaba era la política esa de apertura que estaba realizando un poquito Fernando VII, presionado, ya os digo, por lo que estaba ocurriendo en Europa, ¿vale? Tal es así que se desarrolló una guerra, ¿vale? Protagonizada por estos realistas o carlistas, ¿vale? Que se ha denominado como la Guerra de los Agraviados o Malcontents y se desarrolló sobre todo en la zona de Cataluña en el año 1827. Agraviados o malcontents, es decir, que no están contentos por, digamos, la política que está llevando a cabo en esta nueva etapa, ¿vale? Bueno, Vale. si bajamos un poquito más abajo, además, los problemas para Fernando VII no solo se traducen en la oposición de los liberales y la oposición de los absolutistas más radicales, sino que también desde 1810, yo pondría aquí, dice aquí que empieza a perderse el imperio americano. Yo lo que pondría es aquí, por ejemplo, una flecha, pondría ahí desde 1810, digamos que hay un proceso de independencia abierto, ¿vale? Lógicamente en las colonias americanas. Por eso, a partir de esta etapa, pues ya vamos a verlo posteriormente, como en la segunda fase de la independencia de Hispanoamérica, pues vamos a ver cómo se van independizando los países. Pero desde 1810 ya Fernando VII tiene abierto un problema, ¿vale? Lo vamos a analizar luego de forma un poquito más exhaustiva, ¿vale? Así que, pues nada, sí que sería interesante quizá por lo menos nombrar alguna curiosidad aquí. En este periodo de fase moderada, ¿vale? En este periodo de fase moderada lo podríais poner aquí, ¿vale? Digamos que
nos dice aquí que se va a realizar una serie de reformas hacendísticas, es decir, de la hacienda por las dificultades económicas. Bien, pues en esa fase y en ese sentido de las reformas económicas, podemos poner aquí que por primera vez se realiza o se realizan unos presupuestos generales del Estado. ¿Vale? Eso que suele salir en la tele, ¿no? Que no se puede prácticamente hacer nada, ni convocar oposiciones, ni realizar gastos por parte del Estado, porque los presupuestos no se han aprobado, necesitan pues una serie de condiciones en la Cámara, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí se puede decir que se realizan por primera vez unos presupuestos generales del Estado. ¿De acuerdo? Es como curiosidad para que veáis que todo tiene pues un sentido histórico. Vamos, se realizaron más cosas, por ejemplo, se puso en funcionamiento la Bolsa de Madrid, se intentó realizar un código de comercio para que estuviera, digamos, las características de ese código en todo el Estado y que no tuviera cada territorio pues un código diferente, pero bueno, sobre todo como curiosidad eso de los presupuestos generales del Estado. Vale. Y por último, en esta última parte aquí, yo pondría aquí como conclusión, digamos, del reinado de Fernando VII, ¿vale? Como conclusión, pondría 2 puntos ahí y pondría la cuestión dinástica o el pleito sucesorio, como queráis. Cuestión dinástica, por ejemplo, estaría bien, ¿vale? La cuestión dinástica. Aquí vamos a hablar sobre todo de 2 leyes, digamos, o una pragmática sanción que es realizada, digamos, por parte del rey de forma unilateral y la famosa ley sálica, ¿vale? Son 2 cosas que son contrarias, la una y la otra. Entonces, si lo leéis aquí, nos dice que, claro, que el señor Fernando VII no tuvo hijos, aunque los tuvo, pero no llegaron a la edad adulta. Ya os hablé el otro día de alguno de ellos que murió con 4 meses. Pues había un problema sucesorio, es decir, el objetivo de un rey es tener heredero. Si no lo tiene, tenemos un problema sucesorio, ¿vale? Lo hemos tenido con Felipe VI, nuestro actual rey, hasta que ha tenido sus 2 hijas, pero claro, son 2 féminas, no son varones, que bueno, hoy en día es diferente. Va. Entonces, en 1830 sí consigue tener una hija, bueno, va a tener 2, ¿no? Pero sobre todo la Isabel II, que se va a convertir en la candidata a suceder a su padre. En 1830 sería la futura Isabel II, que vamos a desarrollarlo en el siguiente tema, ¿vale? Bien. Entonces, claro, hasta este momento, vosotros sabéis, porque lo habéis estudiado en el bloque anterior, que existía lo que se llama, lo pregunté en el examen, que existía lo que era la ley sálica desde el año 1713. Desde el año 1713 la había impuesto el señor Felipe V, pues decía que las mujeres no podían acceder al trono, ¿de acuerdo? Pero claro, en el momento en que Fernando VII ve que tiene una hija, pues dice, oye, pues a mí no me interesa esto de que no pueda acceder mi hija al trono. Entonces, claro, de tal manera que en el año 1830, cuando nace su hija, pues digamos que va a aprobar la pragmática sanción, que lo que hace es que anula la ley sálica. Si se anula la ley sálica que impide gobernar a las mujeres, pues la pragmática sanción lo que quiere decir es todo lo contrario, que a partir de ahora sí que se puede acceder al trono siendo una mujer. Bien, como curiosidad, no hace falta que lo apuntéis, sí que es cierto que la pragmática sanción estaba acordada ya desde el año 1789, acordada por las Cortes desde el año 1789, pero el señor Carlos IV pues no la había promulgado, por lo tanto no era válida, ¿vale? Así que el señor Fernando VII se va a encontrar con este problema, pero él, pues bueno, ya sabemos que en 1830, lo que os tenéis que quedar en la cabeza es que 1830 va a anular la ley sálica con esta pragmática sanción. De tal manera que su hija Isabel, que la tenéis aquí en pequeñito, pues va a poder heredar la corona. Lógicamente, su tío, es decir, el hermano de
Fernando VII, Carlos María Isidro, pues lógicamente no le va a sentar muy bien. Entonces, claro, los carlistas van a ser partidarios, ya tenemos aquí los dos grandes bandos que se van a enfrentar y lo vamos a ver en el siguiente tema con las guerras carlistas. Vamos a tener 3 a lo largo del siglo XIX, pues se van a enfrentar unos contra otros. ¿De acuerdo? ¿Ha quedado claro esto? Sí. Sí. Vale. Sí. Bueno, un poquito más adelante, en 1832, cuando tiene Isabel 2 añitos nada más, va a ocurrir un hecho muy curioso, que no suele aparecer en muchos libros, pero es bastante curioso, ¿vale? En 1832 parece que durante una grave enfermedad del señor Fernando VII en los últimos años de su vida tuvo serios problemas. Pues tenía, a ver, él le gustaba comer muchísimo, además en los cuadros, pues si los veis, si vais al Museo del Prado y ahí veis alguno, pues vais viendo cómo los cuadros le van pintando un poquito cada vez más gordo. Y claro, los cuadros son idealizados, de tal manera que la realidad debió de ser pues bastante más gordete. Le gustaba muchísimo comer. Eso le provocaba pues tener una insuficiencia renal, le provocaba también tener gota, le provocaba tener pues, bastantes enfermedades relacionadas con esto, ¿no? De tal manera que estando en una de estas, digamos, enfermedades recaídas, hubo una conjura palatina, es decir, va a haber una conspiración, digamos, ¿vale? Dirigida por su ministro Calomardo, ¿vale? Se le conoce como sucesos de la granja a esa conjura palatina. Yo pondría aquí no confundir con la revolución, el motín, mejor dicho, no confundir con el motín de los sargentos de la granja, entre paréntesis, 1836. Porque a veces cuando se cita lo de la granja, os confundís. Entonces me contáis lo que ocurre en el motín de los sargentos de la granja. No va a ocurrir porque el motín de los sargentos de la granja lo he estructurado para el siguiente tema. Pero, claro, a veces os confundís y no tienen nada que ver, ¿vale? La granja, os lo digo ahí, era el Palacio Real, se llama así, de la granja de San Ildefonso. Y entonces, bueno, pues este Calomarde pues convenció o le amenazó, no sabemos muy bien, al rey, a Fernando VII, a que anulara la pragmática sanción, ¿vale? Parece ser que entró en su cuarto, tuvo una conversación con él, no sabemos si de amenazas o realmente le convenció, vamos, es dudoso que le convenciera, probablemente con algún tipo de amenaza, y restableció otra vez la ley sálica, ¿vale? De tal manera que durante un tiempo, un corto periodo de tiempo, pues la ley sálica volvió a estar otra vez vigente. Sin embargo, otra vez cuando se restableció de su salud, volvió a imponer la pragmática sanción, ¿vale? Así que nada, simplemente esta curiosidad. Y nada, finalmente, pues la muerte aquí del señor Fernando VII ocurre en 1833. En cuanto muere Fernando VII, pues ya tenemos liada la primera guerra carlista entre los que sí aceptan la pragmática sanción y, por lo tanto, que Isabel II acceda al trono, muy pequeñita, con 3 añitos, y Carlos María Isidro, que lo tenéis ahí, pues no van a aceptar esa decisión, ¿vale? Va a ser una guerra civil que ya estudiaremos y ya explicaremos en el próximo tema, ¿vale? Supuso el final definitivo del absolutismo, ¿vale? Porque, claro, María Cristina, es decir, la cuarta mujer de Fernando VII, se va a convertir en regente porque, claro, solamente tiene 3 añitos la señorita Isabel y no puede gobernar, ¿vale? Así que, bueno, pues, ¿qué va a hacer María Cristina siendo regente? Pues lo único que puede hacer es apoyarse en los liberales, porque los liberales van a apoyar a Isabel frente a Carlos María Isidro, ¿vale? Eso no quiere decir que María Cristina sea liberal, ni mucho menos. María Cristina sigue siendo absolutista. Lo que pasa es que, claro, que si los liberales apoyan a Isabel, pues ella, lógicamente, pues tendría que pedir el apoyo a los liberales y al final tendría que hacerles algún tipo de concesión, ¿vale? Pero eso no quiere decir que sea liberal.
Bien, con respecto a la muerte de Fernando VII, sí que hay una curiosidad. En esas mejorías y recaídas de su enfermedad, pues claro, había momentos en los que se pensaba, desde el año 1830 por ahí, que Fernando VII iba a morir. Claro, los médicos absolutistas no encontraban el remedio para que sanara realmente. Claro, empezaron a decir que sí que había un médico muy, muy bueno por allí, pero claro, el problema es que estaba en la cárcel, y estaba en la cárcel porque era liberal. Este era el doctor Pedro Castelló, y claro, estando ya casi a punto de morir, pues a petición de Fernando VII, le daba igual ya que fuera liberal o no, pues le llamaron y pues nada, parece ser que estuvo un tiempo con él y Fernando VII mejoró otra vez, ¿no? Cuando mejora, este médico le pide al propio Fernando VII que lo devuelva a la prisión, porque él no quería renunciar a sus principios liberales. Pero Fernando VII se lo negó. Es decir, dice, coño, si este me ha salvado de esta, pues me va a salvar de otras. Así que, bueno, lo nombra su médico personal y parece ser que, y aquí la curiosidad, ¿no?, que fue la única persona en toda España que podía gritar delante del rey, viva la Pepa, ¿vale? Viva la Constitución, porque él era, él era liberal y el rey pues se la tenía que tragar porque era el único que parecía ser que le salvaba de cada una de las recaídas cercanas a la muerte. Finalmente, en una de esas muere en el año, ya os he dicho, 1833, lo tenéis ahí, y cuando es trasladado al Escorial, ¿no?, que es donde está allí, pues nada, el ataúd parece ser que pesaba tanto que cayó por las escaleras y partió uno de los escalones de mármol que hay por allí. Y ese lugar donde cayó y se partió aquel escalón, pues se llama el Pudridero, así que si vais por allí vais a ver esa zona, esa parte del recinto del Escorial donde hay un escalón roto, no se ha vuelto a reemplazar y podéis visitar. ¿Vale? Es la curiosidad que tenemos del señor Fernando. Bueno, y por último nos queda este tema EBAU, que es el proceso de emancipación de las colonias americanas, ¿no?, de las colonias españolas de América. Bien, de aquí yo creo que en vuestro resumen no hace falta que lo acortéis más, porque si os dais cuenta, yo creo que exactamente con lo que está escrito aquí os da para un folio y algo, ¿vale? Yo lo pondría tal cual y me lo estudiaría tal cual, ¿vale? Así que lo escribís e igualmente lo subís. Es decir, os voy a obligar a escribirlo con vuestra letra o en el ordenador, pero quiero que lo escribáis y lo subáis a la tarea. ¿De acuerdo? ¿Sí? No. ¿Ok? Vale. Bueno, antes de empezar, sí que me gustaría, por lo menos, que conocierais las tres, porque aquí sí que yo cuando salgo a la calle y me pongo a escuchar, claro, y le pongo mucha atención a lo que habláis, pues más o menos la gente de vuestra edad, en segundo bachillerato, aunque ya no distingo si estáis en bachillerato o algún curso en la universidad, porque me siguen pareciendo los universitarios pues como muy jovencitos. Y claro, escucho hablar y a veces pues hay confusiones entre lo que es Hispanoamérica, ¿vale? Hispanoamérica, entre lo que es Iberoamérica, Hispanoamérica, bueno, Iberoamérica y América Latina, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Tenéis que saber bueno, que lo que es el continente americano pues tiene dos realidades muy, muy diferentes. Si estamos pensando en América del Norte, ¿vale?, que incluye Canadá, incluye los Estados Unidos y todo esto, pues tiene, lógicamente, sus realidades lingüísticas, históricas, culturales, pues son muy diferentes. La parte norte es una América anglosajona y la parte sur es una América latina, ¿vale? Ahora, ¿qué significa Hispanoamérica, Iberoamérica y América Latina? Bueno, pues fijaos, muy sencillo, muy, muy sencillo para que no os equivoquéis. Hispanoamérica hace referencia solamente a los países americanos hispanoparlantes, es decir, los que hablan castellano. Eso es Hispanoamérica. Sin embargo, si hablamos de Iberoamérica, ¿vale?, tendríamos que incluir también a Brasil,
¿vale? A Brasil, pero Brasil es de habla portuguesa, ¿vale? Y América Latina, digamos que es un concepto que surgió a raíz de este proceso que vamos a estudiar ahora, ¿de acuerdo? Es un proceso en el cual, pues nada, vamos a estudiar lo que es la independencia y los recién independizados territorios americanos, o ya podríamos considerar como latinoamericanos, eh, pues eso es lo que sería América Latina, ¿vale? Lógicamente, España no aceptó la utilización de este concepto y prefirió seguir utilizando el concepto de Hispanoamérica o Iberoamérica, ¿vale? Y no el concepto de América Latina que se dieron los propios americanos independizados, ¿de acuerdo? Hoy el concepto, pues lógicamente, se utiliza como América Latina, ¿de acuerdo? Pero por lo menos ahí tenéis la explicación de lo que es Hispanoamérica, Iberoamérica y ¿Puedes América. repetirlo? Dime. ¿Puedes repetirlo? Sí, a ver, resumiendo, Hispanoamérica solamente hace referencia a los países americanos que hablan castellano, ¿vale? Eso es Hispanoamérica, hispano. Iberoamérica incluye también a Brasil, que habla portugués, ¿vale? Pero lo incluye, pero ¿por Dime, qué? Han dicho, ¿no? El por- dime. el- ah, No te escucho muy bien, con el micrófono no te escucho muy bien. vale. A ver. Dani, dime. Bueno, seguramente se la haya cortado. Bueno, luego si quieres me pasas la pregunta, ¿vale? Yo te la respondo. eh, te la respondo. Lo ha puesto por texto en el feed. Ah, vale. Claro, porque cuando se habla de Ibero hace referencia a lo que es la península ibérica al completo. La península ibérica al completo incluye Portugal, ¿vale? De tal manera que la cultura, la lengua, la tradición histórica de Portugal también se va a trasladar a sus colonias, en este caso a Brasil, ¿vale? Lo vimos en el Tratado de Tordesillas, como Brasil también pasaba a formar parte de Portugal, del Imperio Portugués, en 1494, ¿os acordáis? Que lo vimos en un bloque. Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, luego ya América Latina, pues hace referencia ya, es el propio nombre que se dan los propios países americanos independizados, ¿vale? Entonces, claro, ellos se identifican más con ese concepto, más que con el concepto de Hispanoamérica, ¿vale? Bueno, aclarado esto, nada, simplemente deciros que ya os he dicho que desde 1810 se va a iniciar ese proceso, ¿vale? Va a durar hasta 1824 aproximadamente, algunos lo trasladan hasta 1825 porque realmente la última batalla, la batalla de Tumusca, tiene lugar en 1825, pero bueno, más o menos hasta esa la fecha de 1824 la que suele aparecer en todos los libros, ¿vale? Bien, en ese periodo, pues lo que tendríamos que decir es que en ese periodo España perdió casi todo, y digo casi todo su imperio colonial, porque hasta 1898 no vamos a perder el resto de nuestro imperio, que lo estudiaremos más adelante, que es Cuba, Puerto Rico y Filipinas, hasta 1898, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad que vamos a perder casi todo nuestro imperio colonial, ¿vale? Bien, importante esto que tenéis aquí en esas dos pequeñas líneas. En un primer momento, el objetivo mayoritario no era la independencia, ¿vale? No era la independencia, era lo que se llama emancipación. A ver, emancipación yo pondría aquí como, lo he puesto ahí entre paréntesis, como más autonomía, pero se puede traducir también como más libertad, ¿vale? Es decir, si tú te quieres emancipar de tu casa, es que quieres más libertad, quieres irte pues a un piso con tu novia o con tu novio y estar allí, genial, ¿vale? Quieres más libertad, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante o es bueno que sepáis que en un principio estos territorios no querían la independencia total, querían lo que era la emancipación, es decir, lo que querían era más autonomía que España le negaba, ¿vale? Pero ellos seguían siendo leales a Fernando VII, ¿de acuerdo? ¿Vale?
Vamos a explicar ahora, sobre todo, lo que tendríais que explicar sería el por qué se va a producir ese proceso de independencia, ¿vale? Cuáles son las causas, aquí las tenéis, ese cuadro es fundamental, ¿vale? Entonces, en un primer momento, o en primer lugar, tendríamos que... Os lo he puesto, lo que está en amarillo, lógicamente, son las 4 razones más potentes, más importantes, que no se os puede olvidar. Si os olvida alguna, que sean estas de aquí abajo, ¿vale? Pero las 4 primeras no se os puede olvidar ninguna, ¿vale? Entonces, en primer lugar, el descontento de los criollos. Aquí se explica muy bien quiénes son los criollos. Los criollos son descendientes de españoles que han nacido en América. Y claro, estos tenían vetado, prohibido, ¿vale? Si no queréis utilizar esta palabra vetar, prohibir, poner prohibir, ¿vale? Tenían prohibido el acceso a los cargos políticos en las colonias, porque estaban reservados a los peninsulares, ¿vale? A los de la península ibérica. Y entre paréntesis aquí poner que estos peninsulares solamente formaba el 1% de la población de América, ¿vale? Entonces, claro, los criollos no podían acceder a ningún cargo político, claro. Entonces esto, pues a ellos no les parecía bien, porque la Constitución de 1812 se consideraba, ya lo hemos comentado en el artículo 1, ¿no? Que era la nación, e incluía a ambos, a españoles de ambos hemisferios. Y claro, los criollos se sentían pues como perjudicados, lógicamente, ¿vale? Bien. En segundo lugar, una segunda razón son las limitaciones al libre comercio. Claro, y me vais a decir, joder, pues si estudiamos en el bloque anterior el decreto de libre comercio de 1778, ¿vale? Bueno, pero claro, era el decreto de libre comercio para España, para los puertos españoles, para que puedan comerciar no solo Sevilla o Cádiz, sino todos los puertos españoles con América. Pero no se habla de que los criollos, es decir, los españoles, descendientes de españoles que viven en América, que tengan esa libertad de comercio, sino que España seguía teniendo el monopolio comercial. España seguía teniendo el monopolio comercial con América, ¿vale? Y además los criollos tenían que pagar muchos impuestos. Es decir, los criollos no podían comerciar con quienes les diera la gana. Y lógicamente a ellos les interesaba también comerciar con Inglaterra, ¿vale? Pero España no le dejaba. España tenía el monopolio comercial y dictaba las normas que venía bien a España de la península. Entonces, los criollos, lógicamente, también se enfadaron por eso, ¿vale? En tercer lugar, hay que tener en cuenta las ideas liberales, la difusión de las ideas liberales. Esto hay que relacionarlo con que estamos muy próximos al proceso de independencia de Estados Unidos y a la Revolución Francesa, donde se van a consagrar los principios liberales, ¿vale? Entonces, claro, ellos, los criollos, pues son gente que han leído o gente que han viajado. Daos cuenta que Estados Unidos pues, está relativamente cerca de América Latina, por lo menos mucho más cerca que desde España, ¿no? Por lo tanto, algunos habían viajado a los Estados Unidos y habían visto allí cómo se habían independizado los colonos americanos de las 13 colonias de Gran Bretaña. Y ellos pues quisieron hacer lo mismo porque tenían estos dos motivos muy potentes, ¿vale? En tercer lugar, una cuarta causa sería la situación de vacío de poder en España, ¿vale? Durante la Guerra de la Independencia. Ya lo hemos explicado, cómo cuando los reyes se van a Bayona, pues hay un vacío de poder, nos colocan a José I, de tal manera que, claro, que no hay un poder, digamos, estable en España, ¿vale? Así que ellos van a hacer lo mismo. Bien, la debilidad de España, estas razones ya son, a ver, yo las he puesto y las tenéis que decir, pero las de arriba no se os puede olvidar, ¿vale? Debilidad de España, de la flota, ya vimos que habíamos perdido en Trafalgar pues, prácticamente toda nuestra escuadra, del ejército en general que estaba ya muy cansado de la guerra, tenemos crisis como siempre. Entonces, claro, eso alentó a los independentistas todavía más para independizarse, ¿vale? Lógicamente, estos independentistas, cuando ya tienen claro que se quieren independizar, pues van a tener la ayuda económica y militar de Reino Unido y de los Estados Unidos a los independentistas contra los españoles.
¿vale? A todo esto habría que añadir la tensión social de pues, todo lo que, digamos, sembramos allí cuando fuimos, ¿no? Los indios, los negros, los mestizos, pues muy explotados por los blancos, también se mezcló en este proceso de independencia. Eso no quiere decir que esta gente, los indios, los negros y los mestizos, estuvieran a favor de los criollos de la independencia, porque su actitud es muy compleja y también hubo indios, negros y mestizos que lucharon al lado de los llamados realistas, ¿vale? Al lado de, digamos, de los españoles patriotas que no quieren dejarse escapar a sus colonias. Así que no podemos decir que los indios, negros y mestizos tuvieran una posición muy clara, ¿vale? Y por último, tenemos esa falta de la habilidad diplomática española. Es decir, Fernando VII, cuando ve lo que ocurre en América, él considera que es una rebelión sin más, como las que había habido en el siglo XVIII. Os recordáis al señor Tupac Amaru II, ¿vale? Que, bueno, pues Fernando VII consideraba que eran simples rebeliones y tal, y bueno, mandando al ejército, pues se acabaría con el problema, ¿de acuerdo? Esas serían las principales razones. Aquí nos lo explica un poquito más, de forma más redactada, pues lo leéis, no tiene mayor problema, ¿vale? Aquí, pues el desarrollo de un poderoso grupo de criollos, descendientes de españoles, recibían un trato discriminatorio porque no podían acceder a los cargos políticos administrativos, tenían que pagar grandes impuestos, también ejercía el monopolio España sobre el comercio, no les dejaban comerciar como ellos querían, de tal manera que la independencia política, si conseguían ser realmente independientes políticamente, eso les haría también ser independientes económicamente y hacer lo que ellos quisieran, ¿de acuerdo? Por eso tomaron esa iniciativa de independizarse realmente, finalmente, de España, ¿de acuerdo? ¿Ha quedado más o menos claro las causas? Sí. Vale, bueno, me quedan unos minutitos. Bueno, con respecto a las fases las he dividido en dos, ¿vale? Y en primer lugar, la primera fase de 1808 a 1814 y la segunda fase la tenéis ahí del 15 al 24. Bien, el primer párrafo este que tenéis aquí es muy importante, ¿vale? Este que tenéis aquí, ¿vale? Porque la primera etapa, la burguesía criolla, es decir, estos eran económicamente bastante ricos, ¿vale? Y sabemos que no aceptó en ningún caso la autoridad de José I, y aunque al principio sí que reconocieron la Junta Suprema Central, al principio, ¿vale? No aceptaron lo que fue la regencia, ¿vale? Y en América comenzaron a surgir las juntas, sus propias juntas americanas, de la misma manera que había ocurrido en España, ¿vale? Aquí os digo que Venezuela fue la primera en declarar la independencia en 1810. Vale. En esa misma etapa se habla de las Cortes de Cádiz, cómo entiende la Constitución del 12 a los criollos, lo dice ahí, lo de ambos hemisferios, en ese artículo 1, y sin embargo, claro, los liberales sí que trataron de llegar a un entendimiento, por lo menos a darles más oportunidad para comerciar, a tenerles en cuenta, ¿vale? Es decir, pretendieron reconocer los derechos de los criollos, nos lo dice ahí, pero fue ya demasiado tarde, ¿vale? Los criollos ya estaban un poquito hartitos de la situación, llevaban décadas y décadas sufriendo pues, estos abusos, y cuando se produce el trienio liberal, las Cortes de Cádiz en el año 1810-12, pues ellos ya estaban un poquito hartitos. Si a eso añadimos que cuando regresa Fernando VII en 1814 considera que allí lo que hay es una rebelión, pues lo que hace es enviar al ejército unos 10.000 soldados, ¿vale? Para sofocar lo que considera una rebelión. Vale, en la segunda etapa, ya con esto termino, la segunda etapa, simplemente se va a desarrollar ya las grandes campañas militares a gran escala, ¿vale? Quiero que leáis, finalmente lo repetiré otra vez en clase antes de pasar al siguiente tema. Quiero que leáis esta segunda fase, esos personajes, ¿no? Simón Bolívar, que nos sonará, y un poquito las consecuencias
¿vale? Lo he dividido en qué supuso la independencia para los nuevos países, ¿vale? Y qué supuso para España. Para los nuevos países, pues daos cuenta, bueno, lo vamos a ver el próximo día y así quizá os ponga también junto con el texto que tendréis que hacer. Lo tenéis aquí debajo, ¿vale? El decreto del 4 de mayo. Voy a dejar de compartir pantalla. Vale. Vale, dejo de compartir pantalla. Vale, os pondré seguramente, vale, bueno, os voy a